Dentro de 11 días, un visitante interestelar de 33.000 millones de toneladas llamado 3, Ian Atlas, pasará frente al Sol a una velocidad 80 veces superior a la de una bala. ¿Y lo que ocurra? Entonces podría redefinir nuestro lugar en el universo. No es ciencia ficción, es física. Y un escenario que hasta hace poco parecía imposible a un objeto venido de otra estrella usando el poder del Sol, no para acelerar, sino para detenerse. Suena absurdo, ¿verdad? Pero las cifras no mienten. Y lo más inquietante no es lo que sabemos, sino lo que no podremos ver. Cuando más importe, Atlas no sigue el patrón caótico de los cometas errantes que cruzan el sistema solar desde ángulos aleatorios. Al contrario, su trayectoria está casi perfectamente alineada con el plano eclíptico. La autopista cósmica delgada donde orbitan los planetas inclinada apenas 5 grados respecto a esa línea invisible. Su ruta es tan precisa que resulta estadísticamente improbable que sea fruto del azar. Los astrónomos comparan esta alineación con lanzar un dardo a un globo terráqueo girando y acertar no un continente, sino una sola calle de una ciudad. Eso no ocurre por accidente. Y si un ingeniero quisiera acercarse al Sol para realizar una maniobra controlada, esta sería exactamente la geometría que elegiría. No lo olvidemos, la física orbital ofrece una ventana única, cerca del perigilio, el punto más próximo al Sol. Allí, la velocidad alcanza su máximo y las leyes de la dinámica cambian el juego. Una nave que encendiera sus motores en ese instante obtendría un impulso gigantesco, low Dicira, una desaceleración imposible en cualquier otro punto del espacio Atlas. Alcanzará el perigilio el 29 de octubre de 2025 a 136 unidades astronómicas del Sol, apenas dentro de la órbita de Marte. Y lo hará a casi 68 kilómetros por segundo, 2 veces más rápido que cualquier nave construida por el ser humano. Hasta ahora, todo indica que seguirá su camino y se perderá para siempre en el vacío interestelar, pero su alineación milimétrica, combinada con esa velocidad hiperbólica, abre una pregunta inquietante. ¿Es esta coincidencia una rareza cósmica? ¿O el primer indicio de un propósito? Para entender por qué esta alineación resulta tan extraña, hay que recordar cómo llegan los objetos interestelares al sistema solar. La mayoría entra desde ángulos inclinados, atravesando la eclíptica con trayectorias pronunciadas, como Louhai-Cerrón, Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Sus caminos cortaban el plano de los planetas con pendientes pronunciadas, como flechas disparadas desde direcciones impredecibles. Pero Atlas no hace eso. Se desliza casi paralelo a la eclíptica, moviéndose en sentido retrógrado, contrario al flujo orbital natural de los planetas, pero sin salirse del carril. Esta combinación, retroceso más alineación plana, es estadísticamente excepcional. Los modelos orbitales muestran que menos del 1% de los objetos interestelares deberían llegar con una inclinación tan baja, y sin embargo aquí está, viajando como si siguiera un mapa invisible. Eso plantea preguntas incómodas. ¿Estamos ante un azar extraordinario o ante un diseño intencionado? Si alguien o algo quisiera acercarse al Sol para realizar una maniobra precisa, necesitaría exactamente esta trayectoria plano orbital, bajo, velocidad hiperbólica y aproximación controlada. Los 3 ingredientes están presentes. Entonces, surge otra cuestión más profunda. ¿Y si Atlas no busca simplemente pasar de largo? En física orbital, la región cerca del perigilio es un punto clave para cambiar el destino de un objeto. Un impulso aplicado en ese lugar puede transformar por completo su órbita. Una pequeña desaceleración podría convertir un viaje de paso en una captura solar, dejando al visitante atrapado en el sistema para siempre. No hay otra oportunidad mejor que esa, y la geometría actual parece hecha a medida para aprovecharla. Si Atlas ejecutara una maniobra de frenado allí, sería la primera vez que la humanidad observaría un objeto interestelar detenido por el Sol. No sería solo un descubrimiento astronómico, sino un cambio de paradigma. Ese pensamiento inquieta a muchos científicos, porque implica que la historia del sistema solar podría estar a punto de cambiar. Para comprender cómo algo podría detenerse tan cerca del Sol, hay que hablar del efecto Oberth, una de las ideas más potentes de la mecánica orbital,
propuesto por Hermann Oberth en 1929. Describe como un impulso aplicado a alta velocidad dentro de un pozo gravitatorio produce un cambio de energía mucho mayor que el mismo impulso aplicado en el espacio profundo. En términos simples, cuanto más rápido se mueve un objeto y más cerca está de una fuente de gravedad, mayor es el efecto de cualquier empuje. Imagina golpear una pelota inmóvil con un martillo y luego golpear otra que ya se mueve a toda velocidad. La segunda recibe un aumento de energía mucho mayor con el mismo golpe. Lo mismo ocurre con una nave espacial. Si enciende sus motores lejos del Sol, la ganancia de energía es limitada. Pero si lo hace en el perigilio, moviéndose a 68 kilómetros por segundo, el cambio en su trayectoria puede ser enorme. Un impulso retrógrado de apenas 1 kilómetro por segundo en ese punto podría alterar radicalmente su órbita. Sin embargo, detener un objeto interestelar no es fácil. Para que Atlas quede atrapado por el Sol, necesitaría reducir su velocidad en unos 20 kilómetros por segundo en el perigilio, una cifra gigantesca que supera con creces lo que un cometa natural podría lograr mediante chorros de gas. Solo un empuje controlado y perfectamente sincronizado podría producir tal desaceleración. Y si eso ocurriera, sería visible en los datos. Los astrónomos verían un descenso repentino en la velocidad de salida, un cambio escalonado que ninguna actividad natural podría explicar. Por eso la atención se centra en esa ventana crítica de finales de octubre. Si algo actúa sobre Atlas allí, el Sol podría convertirse en su ancla, y eso cambiaría por completo el significado de su visita. Pero hay un problema enorme que complica la historia durante el momento más importante. Cuando Atlas pase por su perigilio, la Tierra estará ciega desde aproximadamente el 22 de octubre hasta el 7 de noviembre. Todos los telescopios terrestres tendrán que apartar la vista debido a la proximidad del Sol. Es un límite físico y de seguridad. A los sensores ópticos no pueden apuntar a menos de 30 del Sol sin riesgo de daño. Irreversible. Ese ángulo coloca a Atlas fuera de alcance justo cuando ocurre lo más interesante. Hubble y James Webb también están programados para evitar el Sol, con zonas prohibidas que van de 50 a 85, lo que descarta cualquier observación directa. Even, la sonda Parker y Solar Orbiter, que orbitan cerca del Sol, están orientadas principalmente al estudio del plasma solar y no pueden girar para seguir un objeto tenue y rápido. Los orbitadores de Marte tienen un ángulo ligeramente mejor, y algunos intentarán capturar imágenes, pero el objetivo será 50.000 veces más tenue de lo que sus cámaras fueron diseñadas para detectar. Los primeros intentos ya han sido decepcionantes. Las imágenes muestran poco más que ruido digital, con señales tan débiles que podrían no significar nada. Eso deja un vacío crítico en nuestra observación, un lapso de más de 2 semanas, en el que cualquier cosa podría ocurrir sin que nadie en la Tierra lo vea. Cuando Atlas reaparezca en noviembre, todo lo que podremos hacer será buscar huellas en los datos posteriores. Pero si algo extraordinario sucede durante esa ventana, si el objeto cambia su trayectoria o libera algo nuevo, es posible que ya sea demasiado tarde para saberlo en tiempo real. Este periodo de ceguera hace que los científicos se enfoquen aún más en lo que podrán medir después del perigilio. La primera señal que buscarán es un descenso repentino en la velocidad de salida. Si Atlas ejecuta una maniobra de frenado, los registros astrométricos mostrarán un cambio brusco que no puede explicarse con los chorros naturales de gas y polvo. La segunda señal clave sería la aparición de fragmentos moviéndose de forma no aleatoria. Los cometas naturales se rompen en pedazos que siguen trayectorias caóticas, impulsados por fuerzas irregulares. Pero si Atlas libera unidades más pequeñas que se mueven en líneas rectas, aceleran de forma controlada o cambian de dirección deliberadamente, eso sería una prueba contundente de intervención artificial. La tercera pista podría provenir de anomalías atmosféricas o eventos aéreos no identificados sincronizados con el perigilio. Si algo se despliega en esa zona del espacio, sus efectos podrían detectarse incluso aquí. En la Tierra, los proyectos Galileo y SETI están preparando campañas coordinadas para captar cualquier señal inusual, mientras Atlas emerge de detrás del Sol. En resumen,
Las próximas semanas pondrán a prueba una hipótesis audaz, que este objeto podría no ser solo un trozo de roca y hielo interestelar, sino algo mucho más complejo y quizás intencionado. Si ninguna de estas señales aparece, la explicación natural ganará fuerza, pero si incluso una de ellas se confirma, la historia de Atlas dejará de ser un simple capítulo de astronomía para convertirse en un antes y un después en la historia humana. La información previa al perigilio ofrece otra pista importante: la composición química de Atlas a mediados de septiembre. Los espectroscopistas detectaron una enorme coma de gas y polvo que se extendía unos 180,000 kilómetros alrededor del núcleo. Una envoltura gigantesca impulsada por la luz solar. La molécula dominante era el cianuro de hidrógeno, liberado a un ritmo de 45 10 moléculas por segundo, unos 2 kilogramos por segundo. Eso es alto, pero no sin precedentes entre los cometas. Sin embargo, la magnitud del flujo sugiere que el cuerpo es extremadamente poroso y rico en volátiles antiguos al acercarse al Sol. Chorros de vapor y polvo salen disparados al espacio, modelados por la presión de radiación y el viento solar, formando un halo asimétrico que indica actividad intensa y continua. Estos datos son esenciales porque representan el estado base del objeto antes de su encuentro más cercano. Si la composición cambia radicalmente después del perihelio o si la coma se fragmenta en formas inesperadas, esas desviaciones serán clave para entender lo que sucedió. Curiosamente, las proporciones detectadas se asemejan a las de otros visitantes interestelares, lo que refuerza la explicación natural, pero las intensidades son diferentes, lo que sugiere una historia de formación única. Algunos astrónomos creen que Atlas se originó en una región de su sistema natal con abundante nitrógeno. Otros piensan que su superficie podría estar cubierta por materiales altamente reflectantes, que explican su brillo anómalo. Esta hipótesis gana peso porque, a pesar de su luminosidad, el objeto no provocó ninguna perturbación detectable cuando pasó cerca de Marte el 3 de octubre a 29 millones de kilómetros. Un cuerpo de 33,000 millones de toneladas debería haber alterado mínimamente la órbita del planeta, o al menos dejar un rastro medible en las señales de navegación de las ondas, pero los datos del Mars Reconnaissance Orbiter y del Trace Gas Orbiter muestran nada. Los registros del Deep Space Network tampoco detectaron desviaciones por encima del ruido de fondo. Es una discrepancia desconcertante que plantea una posibilidad. ¿Y si el objeto no es sólido sino hueco? ¿Una especie de carcasa cósmica? La idea de una estructura hueca puede sonar extraña, pero los datos de rotación respaldan esa posibilidad. Los cambios periódicos en el brillo sugieren que Atlas gira más rápido de lo que permitiría un cuerpo sólido de su tamaño. Si fuera macizo, se fracturaría bajo su propia fuerza centrífuga. La única forma de explicar esa rotación sin ruptura es que el objeto sea extremadamente ligero, poroso o hueco. Y eso nos lleva a un escenario aún más inquietante. Una estructura diseñada no para durar, sino para desplegarse cerca del perihelio. Cuando la radiación y la gravedad alcanzan su punto máximo, una cáscara frágil podría fragmentarse naturalmente, liberando restos en direcciones aleatorias. Pero también existe otra posibilidad: que esa ruptura no sea accidental, sino deliberada. Imagina un contenedor interestelar que se abre como una flor cósmica, liberando sondas o sensores diseñados para seguir trayectorias precisas. Cada uno podría moverse con dirección propia, como semillas de diente de león, llevadas por el viento solar. En este escenario, las pruebas serían inconfundibles tras el perihelio. Los astrónomos buscarían rastros discretos emanando del camino original. Algunos fragmentos podrían acelerar o desviarse activamente. Otros podrían moverse en grupos que conservan formación durante millones de kilómetros. Estos patrones contrastarían con el desorden aleatorio de una ruptura natural. El proyecto Galileo ya se está preparando para este tipo de análisis. Han diseñado algoritmos para rastrear hasta los fragmentos más pequeños, comparando sus trayectorias con modelos de desintegración cometaria. Si los datos muestran caos, la hipótesis artificial pierde fuerza, pero si aparece incluso un indicio de orden, intención o control, las implicaciones serían profundas.
no estaríamos observando un simple trozo de hielo interestelar, sino una tecnología ajena cruzando nuestro vecindario cósmico. La posibilidad de que Atlas ejecute maniobras deliberadas ha captado la atención más allá de la comunidad científica durante la ventana de ceguera. Memorandos internos circularon dentro de la NASA y la Fuerza Espacial de Estados Unidos, esbozando escenarios de contingencia. Si un objeto interestelar realizara una desaceleración en el perihelio y quedara atrapado por el Sol, los protocolos de vigilancia deberían intensificarse. Se activarían observaciones coordinadas de radar y ópticas, así como sistemas de alerta temprana para cualquier cambio inesperado en su trayectoria. Ninguna agencia ha publicado directrices oficiales, pero la existencia de estos borradores indica un cambio en la forma en que se modelan estos eventos. No se trata solo de ciencia. Un solo titular sobre un objeto interestelar capturado, o el despliegue de sondas, podría provocar impactos políticos, económicos y sociales globales. La humanidad se enfrentaría por primera vez a la posibilidad tangible de tecnología procedente de otro sistema estelar, lo que obligaría a replantear políticas de defensa, exploración y comunicación cósmica. Sin embargo, todo depende de las pruebas, y ahí es donde la ciencia se mantiene firme. Extraordinarias afirmaciones requieren evidencias extraordinarias. Los astrónomos están preparando campañas globales para recuperar datos a partir de noviembre. Observatorios terrestres, sondas espaciales y redes ciudadanas colaborarán para registrar cada fragmento, cada cambio de velocidad, cada anomalía óptica o de radar. El análisis cruzado de esos conjuntos de datos será decisivo. Si no se detecta ningún cambio brusco en la velocidad de salida, si los fragmentos se dispersan caóticamente y no se observa ninguna correlación con fenómenos atmosféricos, la historia volverá a la explicación natural. Pero si aparecen patrones, velocidades coordinadas o señales sin explicación, entonces estaremos ante algo que supera todo lo que hemos visto hasta ahora. Mientras tanto, el mundo científico espera el 29 de octubre de 2025, cuando Atlas alcance su perihilio a 136 unidades astronómicas del Sol, un hecho verificado por los registros del Atlas Survey y los datos de trayectoria de la NASA. Su aproximación casi coplanar, con apenas 5 de inclinación, es un fenómeno estadísticamente raro, confirmado por múltiples modelos orbitales, a pesar de las estimaciones fotométricas que sitúan su masa en 33.000 millones de toneladas. El sobrevuelo de Marte del 3 de octubre no produjo ningún efecto gravitacional detectable, una inconsistencia documentada en los registros de navegación de la ESA y la NASA. Esas anomalías, combinadas con el vacío observacional durante la conjunción superior, crean un escenario donde el misterio supera a la evidencia. Los telescopios volverán a apuntar en noviembre y diciembre. Cuando el objeto reaparezca en el cielo matutino, los equipos científicos rastrearán su posición con precisión milimétrica, comparando cada medición con las predicciones previas al perihilio. Si la trayectoria muestra un descenso repentino en la velocidad o una curvatura que indique desaceleración, la hipótesis de una maniobra controlada cobrará fuerza. Si, además, se detectan fragmentos moviéndose con patrones que no pueden explicarse mediante procesos naturales, la interpretación artificial dejará de ser una mera especulación para convertirse en una conclusión inevitable. En ese punto, Atlas ya no sería solo un visitante interestelar, sería el primer artefacto confirmado que ha entrado en nuestro sistema solar desde el espacio interestelar, y su presencia obligaría a reescribir nuestra comprensión del cosmos. Sin embargo, hasta que eso ocurra, la incertidumbre es la única certeza. La historia de Atlas se desarrolla en la delgada línea entre lo que podemos medir y lo que solo podemos imaginar. Es un recordatorio brutal de los límites de nuestra tecnología, incluso en la era de telescopios gigantescos y sondas interestelares. Un objeto de tamaño planetario puede moverse sin ser observado durante las semanas más cruciales. Si en ese tiempo ejecuta una maniobra o libera algo, el mundo no lo sabrá hasta que sea demasiado tarde. Eso también plantea preguntas profundas. ¿Y si esta no es la primera vez que ocurre algo así? ¿Y si otros objetos han pasado inadvertidos, usando el Sol para detenerse sin que jamás lo notáramos? Cada nuevo dato que llegue en noviembre será analizado con obsesiva precisión.
Se compararán curvas de luz, velocidades radiales y trayectorias con modelos naturales y artificiales. Se buscarán correlaciones con anomalías atmosféricas y eventos aéreos inusuales. Solo entonces podremos saber si Atlas es un cometa poroso, expulsando gas al vacío, o una estructura diseñada para usar la gravedad solar como freno cósmico. Hasta entonces, su naturaleza seguirá siendo un enigma suspendido en el espacio-tiempo. Una pregunta abierta que desafía nuestra comprensión del universo, y mientras el reloj avanza hacia el perigilio, una idea inquietante se vuelve imposible de ignorar en sí. Un objeto puede detenerse usando el Sol, nada volverá a ser igual. Si Atlas realmente ejecuta una maniobra para detenerse, será un evento sin precedentes en la historia de la astronomía. Un objeto interestelar, atrapado en una órbita solar permanente, ofrecería a la humanidad la primera oportunidad de estudiar material extrasolar durante décadas o incluso siglos. Podríamos analizar su composición con sondas robóticas, entender cómo se formó fuera de nuestro sistema y descubrir pistas sobre otros sistemas planetarios. Sin embargo, no todos ven esto como un sueño científico. Para los estrategas militares, la posibilidad de una estructura artificial proveniente del espacio profundo es motivo de preocupación. Si el objeto tiene capacidad de maniobra, entonces no estamos observando una roca pasiva, sino una entidad que puede tomar decisiones, ajustar su trayectoria o incluso liberar componentes secundarios. Eso cambiaría por completo las reglas del juego en seguridad espacial. Los protocolos de defensa actuales no contemplan la presencia de tecnología interestelar dentro del sistema solar, y mucho menos la posibilidad de que dicha tecnología actúe cerca del Sol en reuniones cerradas. Algunos analistas advierten que el simple hecho de que un objeto pueda detenerse voluntariamente implica un nivel de ingeniería que supera todo lo que hemos logrado. La humanidad necesitaría replantear cómo monitorea, interpreta y responde a fenómenos cósmicos. Las agencias espaciales trabajan en silencio en nuevas estrategias de observación, preparando telescopios y instrumentos para captar cualquier señal inusual después del perihelio. Se espera que los primeros informes lleguen en noviembre y diciembre, pero incluso entonces, la interpretación será un desafío. Los datos astrométricos deberán revisarse con precisión milimétrica. Los patrones de fragmentación tendrán que compararse con modelos naturales y artificiales, y cada anomalía deberá evaluarse cuidadosamente. La línea entre lo natural y lo diseñado será delgada, y bastará una sola observación inesperada para inclinar la balanza hacia una conclusión revolucionaria. Mientras tanto, los científicos no descartan explicaciones completamente naturales. Existen escenarios en los que un cometa interestelar puede mostrar comportamientos extraños sin intervención artificial. Por ejemplo, si Atlas es extremadamente poroso, una liberación desigual de gases podría alterar su rotación sin requerir una estructura hueca. Además, el brillo anómalo podría explicarse por una superficie altamente reflectante, cubierta de partículas heladas o polvo metálico. Los jets de gas, si se alinean accidentalmente con la dirección de movimiento, podrían incluso producir pequeñas desaceleraciones, pero hay un límite físico en lo que estos procesos pueden lograr. La magnitud del frenado necesario para capturar un objeto interestelar supera en varios órdenes de magnitud lo que los mecanismos naturales pueden proporcionar. Aún así, los científicos deben explorar todas las posibilidades antes de aceptar hipótesis más extraordinarias. Por eso, los equipos internacionales han desarrollado un conjunto de criterios que debe cumplirse para considerar la intervención artificial. El primero es la aparición de un descenso brusco de velocidad imposible de explicar por outgassing. El segundo, fragmentos moviéndose en trayectorias coherentes y controladas. El tercero, la correlación de estos eventos con anomalías electromagnéticas o atmosféricas detectadas desde la Tierra o desde sondas en órbita. Si ninguno de estos indicadores aparece, la explicación natural seguirá siendo la más sólida. Esta cautela no es escepticismo injustificado, sino el núcleo del método científico. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Aún así, cada vez que un dato contradice el patrón esperado, cada vez que un número no encaja, la hipótesis natural pierde un poco de terreno, y el espacio para una interpretación alternativa
crece. A medida que se acerca el 29 de octubre, las campañas de observación en todo el mundo entran en su fase final. Los telescopios del hemisferio sur se están preparando para captar la primera luz del objeto cuando reaparezca tras el perigilio. Las redes de radar de alta potencia ajustan sus frecuencias para intentar medir su velocidad con una precisión sin precedentes y detectar cualquier cambio súbito. Las agencias espaciales han coordinado horarios para que sus sondas registren datos simultáneamente desde diferentes puntos del sistema solar, creando un mosaico de observaciones que permitirá reconstruir con detalle lo ocurrido durante la ventana de ceguera. Los científicos también colaboran con astrónomos aficionados, quienes pueden contribuir con observaciones valiosas desde ubicaciones que los grandes observatorios no pueden cubrir en paralelo. Grupos especializados monitorean la ionosfera terrestre y la magnetosfera en busca de perturbaciones sincronizadas con el perigilio. Algunas teorías sugieren que si Atlas libera algún tipo de sonda o dispositivo, estos podrían interactuar con el viento solar o los campos magnéticos planetarios, dejando huellas detectables incluso a millones de kilómetros. El desafío será separar las señales reales del ruido natural, una tarea que exigirá semanas o meses de análisis, pero el esfuerzo vale la pena, porque el potencial descubrimiento cambiaría no solo la astronomía, sino también la filosofía, la biología y la forma en que la humanidad se percibe a sí misma en el cosmos. Si confirmamos que no estamos solos, o que no somos la única civilización capaz de construir tecnología avanzada, la historia humana se dividirá en un antes y un después. Los astrónomos veteranos recuerdan bien la conmoción causada por Oumuamua en 2017, un objeto alargado con aceleración no gravitatoria, que aún hoy no tiene una explicación definitiva desde entonces. Cada nuevo visitante interestelar se examina con mayor atención y sin embargo, Atlas es diferente en casi todos los aspectos, no solo por su tamaño y masa estimados, sino por su trayectoria, velocidad y comportamiento en las proximidades del Sol. Es el primero que parece haber elegido la autopista eclíptica, el primero cuya aproximación podría permitir un uso realista del efecto Overth, el primero que ofrece una ventana plausible para una maniobra controlada. Eso es lo que hace que este evento sea tan trascendental. Si al final resulta ser un cometa natural, habremos ampliado nuestro conocimiento sobre los objetos interestelares y su diversidad. Pero si no lo es, si muestra señales inequívocas de diseño, intención o despliegue, entonces no solo estaremos observando un fenómeno. Astronomy, estaremos siendo testigos del primer contacto indirecto con una inteligencia ajena a nuestro sistema solar, y aunque esa posibilidad sigue siendo especulativa, el mero hecho de que no pueda descartarse ya transforma la forma en que pensamos sobre el universo en cuestión de días. Podríamos enfrentarnos a la prueba más convincente de que no estamos solos. Hasta que llegue ese momento, el mundo observa y espera. Los científicos afinan sus modelos, los ingenieros recalibran sus instrumentos, y millones de personas siguen con atención. Cada actualización sobre la posición de Atlas, la cuenta regresiva, avanza sin detenerse. Cada hora, acercándonos más al instante en que el visitante cruzará frente al Sol, todo lo que sabemos sugiere que debería seguir su camino y desaparecer hacia el espacio profundo. Pero las anomalías acumuladas, las coincidencias improbables y las preguntas sin respuesta mantienen viva otra posibilidad, que algo extraordinario esté a punto de ocurrir. Quizás Atlas se fragmentará como cualquier cometa, dejando tras de sí una nube de polvo y gas. Quizás saldrá de su encuentro con el Sol sin cambios, continuando su viaje eterno entre las estrellas. Pero también es posible que haga algo que ningún objeto natural ha hecho. Antes, han de detenerse a usar el poder del Sol, no para acelerar, sino para frenar, sin necesidad de propulsión visible. Sería un logro que desafiaría nuestra comprensión de la física orbital. Y si después de hacerlo, libera algo más, una flota de fragmentos coordinados o sondas que se dispersan deliberadamente, entonces el significado de este evento superará cualquier precedente. En cualquier caso, lo que ocurra en los próximos días será estudiado durante generaciones, y aunque aún no tenemos respuestas, una verdad es imposible de ignorar en el universo.
no nos debe explicaciones, y Atlas podría ser la señal más clara de ello. Los días previos al perigilio se han convertido en una mezcla de anticipación y ansiedad para la comunidad científica en observatorios de todo el mundo. Los equipos ajustan instrumentos, actualizan software y preparan protocolos de emergencia. Los telescopios terrestres están listos para apuntar tan pronto como el objeto reaparezca en el cielo matutino, mientras que las sondas en órbita se sincronizan para registrar datos desde múltiples ángulos. Los investigadores saben que incluso una sola medición fuera de lo esperado podría cambiarlo todo. Un descenso repentino en la velocidad, una desviación mínima en la trayectoria o un patrón inesperado en el brillo podrían indicar que Atlas no es un visitante común al mismo tiempo. Los analistas examinan archivos históricos en busca de eventos similares. ¿Podría haber pasado antes, sin que lo notáramos? Algunos estudios sugieren que ciertos objetos detectados décadas atrás podrían haber mostrado comportamientos extraños, pero los datos eran demasiado limitados para sacar conclusiones. La diferencia ahora es que tenemos la tecnología para registrar cada detalle con una precisión sin precedentes. Y sin embargo, la incertidumbre persiste. Por más instrumentos que tengamos, por más modelos que construyamos, seguimos siendo espectadores de un fenómeno que ocurre a millones de kilómetros fuera de nuestro control. Todo lo que podemos hacer es mirar, esperar y analizar. Después, los próximos días decidirán si Atlas se convertirá en un capítulo más en la historia de los cometas interestelares o en la página inicial de una nueva era en la exploración cósmica. La ventana posterior al perigilio será el momento más crucial cuando Atlas vuelva a ser visible. Los astrónomos compararán su trayectoria con cada predicción previa. Si la velocidad coincide con el modelo natural, significará que nada extraordinario ocurrió. Pero si hay una caída súbita en la velocidad de salida, una desviación en el ángulo o un cambio en el periodo de rotación, las implicaciones serán enormes. Significaría que una fuerza adicional actuó sobre el objeto, una fuerza que no puede explicarse solo por la física natural. También se analizará la estructura de la coma, si se fragmenta en pedazos que siguen trayectorias coherentes. En lugar de dispersarse al azar, será una señal clara de intervención. Esta etapa requerirá semanas de observación y meses de análisis. Los equipos cruzarán datos de diferentes telescopios y sondas, combinando imágenes, espectros y mediciones de velocidad para construir un retrato completo del comportamiento del objeto. Las universidades y agencias espaciales compartirán información en tiempo real en una colaboración global sin precedentes. También se espera la participación de astrónomos aficionados, cuya cobertura puede llenar huecos importantes en el registro si los resultados apuntan a un origen natural. Atlas seguirá siendo un hallazgo valioso, una oportunidad única para estudiar un mensajero interestelar, pero si no lo es, si muestra señales de diseño o propósito, entonces la humanidad tendrá que aceptar una nueva realidad, aunque no somos los únicos capaces de enviar objetos a través del espacio interestelar. Más allá de la ciencia, Atlas plantea preguntas profundas sobre nuestro lugar en el universo. ¿Qué significaría para la humanidad saber que una civilización avanzada ha enviado algo hasta nuestro sistema solar? ¿Cómo cambiarían nuestra filosofía, religión y visión del cosmos? Los debates ya han comenzado. Algunos piensan que la confirmación de tecnología interestelar sería una señal de esperanza, de que no estamos solos y de que otras inteligencias también exploran y buscan conocimiento. Otros lo ven con cautela, advirtiendo que un objeto con capacidad de maniobra podría representar un riesgo si sus intenciones fueran desconocidas. Lo cierto es que cualquier conclusión transformará nuestra perspectiva colectiva. Hasta ahora, nos hemos considerado los exploradores solitarios de nuestro vecindario cósmico, pero tal vez no lo seamos. La simple posibilidad de que alguien más haya logrado dominar el uso de la gravedad solar para frenar un objeto y colocarlo en órbita, redefine lo que creemos posible, y aunque no haya contacto directo, la existencia de una tecnología así enviaría un mensaje poderoso. El universo está lleno de inteligencias capaces de hazañas que apenas comenzamos a imaginar. Y si pueden llegar hasta aquí, significa que las distancias entre las estrellas, no importa cuán vastas, pueden superarse.
mientras los telescopios se preparan para reanudar las observaciones y los datos comienzan a llegar. Una cosa está clara en Atlas, ya ha cambiado la ciencia. Independientemente de lo que sea su sola presencia, ha impulsado nuevas técnicas de observación, ha unido a instituciones de todo el mundo y ha inspirado a millones a mirar al cielo con preguntas renovadas. La búsqueda de fragmentos ordenados, de caídas de velocidad y de anomalías sincronizadas se convertirá en una prioridad científica. Durante meses, cada nuevo dato se comparará con modelos de cometas conocidos. Cada desviación será analizada por equipos internacionales. Si nada inusual aparece, el evento seguirá siendo un hito científico, una oportunidad sin precedentes para estudiar material interestelar. Si, por el contrario, las señales apuntan a un origen artificial, entonces habremos dado un paso que la humanidad lleva siglos imaginando. El reconocimiento de otra inteligencia en el cosmos, ese solo hecho, transformaría nuestras prioridades tecnológicas, políticas y culturales, abriendo la puerta a una nueva era de exploración y cooperación cósmica. Y todo dependerá de lo que revele el cielo en las semanas posteriores al perigilio. La espera puede ser frustrante, pero es el precio del conocimiento. Ahora, con el perihelio a solo días de distancia, el universo parece contener la respiración Atlas and Visitante di 33.000 millones de toneladas. Viaja a más de 200,000 km/h, hacia el punto donde su destino y el nuestro podrían entrelazarse si pasa de largo sin cambio. Seguirá su camino eterno entre las estrellas, y su historia se archivará como un raro pero natural fenómeno interestelar. Pero si se detiene, si cambia su trayectoria, o libera fragmentos con patrones imposibles de explicar, entonces habremos cruzado un umbral que no tiene retorno. No será solo una cuestión de ciencia, será una cuestión de identidad. Será la prueba de que no somos espectadores aislados en un universo indiferente, sino participantes en una red más amplia de inteligencias y civilizaciones. Y si ese es el caso, cada idea que tenemos sobre nuestro lugar en el cosmos deberá reescribirse. Los astrónomos esperan. Los instrumentos están listos, y el mundo observa en silencio, mientras el reloj avanza hacia el 29 de octubre. Una pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué hará Atlas cuando pase frente al Sol? La respuesta llegará pronto, y cuando lo haga, el universo podría no volver a ser el mismo.